Entonces, sean bienvenidos una vez más a este tiempo. Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a iniciar haciendo un repaso de lo que estudiamos en la lección anterior para que podamos refrescar un poco, pues siempre en 8 días la información tiende a olvidarse, pero vamos a repasar los puntos más importantes que estuvimos viendo en la lección anterior. Recordar en primer lugar que a este estudio le hemos denominado la historia de la redención, la historia de la redención. Y este estudio pues trata de cómo Dios salva a los pecadores desde Adán y Eva hasta el día de hoy, de cuál es esa manera correcta en que los pecadores podemos ser salvados. Y en la lección anterior estábamos aprendiendo acerca de qué pasó con esas promesas después que Abraham murió. ¿Qué fue lo que pasó después de que Abraham murió con esas promesas? Y vamos entonces a mirar las imágenes que nos ayudan a recordar cuál es todo este resumen que vamos a mirar hoy. Entonces, en la lección anterior veíamos cómo cuando muere Abraham, Dios transfiere las promesas a Isaac. De Isaac, Dios transfiere las promesas a Jacob y de Jacob, Dios transfiere las promesas a Judá. Todo esto nos muestra que el Dios de la Biblia es un Dios fiel, un Dios que está muy interesado en salvar a la humanidad por medio de esa promesa de ese Salvador que Él ha hecho. Entonces Dios transfiere de una generación a otra cada una de esas promesas, especialmente la promesa del Salvador. Pero luego vimos que en medio de todo esto hay un acontecimiento importante que es el de José, que es uno de los hijos de Jacob, aunque él no es el hijo que va a continuar con las promesas, sí es un hombre importante en la historia de la redención. ¿Cuál es la importancia de José en la historia de la redención? La importancia es que todo lo que él sufrió, por todo lo que pasó, era el propósito de Dios para que él mantuviera con vida a sus hermanos y que así se pudiera cumplir la promesa del Salvador. Es decir, que por medio de ese descendiente eh, que iba a dar a luz Judá, era que todas las personas iban a ser salvadas y todo esto fue posible gracias a que José pudo alimentar a su familia cuando hubo esta gran escasez allí en el mundo antiguo. Entonces, ese es el papel de José, fue un instrumento de Dios para que el Salvador pudiera nacer y pudiera salvarnos a cada uno de nosotros. Pero también aprendimos cómo después de esto, los israelitas entraron en Egipto. Se murió el faraón que conocía a José y a sus hermanos, y se levantó otro faraón que era cruel y que esclavizó a los israelitas por miedo de que los israelitas eh, dieran un golpe de estado a los egipcios y se quedaran con el imperio. Así que Faraón decide esclavizar a los israelitas para que los israelitas no se vayan a multiplicar tanto y que a larga puedan terminar gobernando el imperio egipcio. El tiempo que los israelitas van a ser esclavos allí en Egipto va a ser un tiempo de 400 años, de 400 años. Y alrededor del año 320 de esa esclavitud es cuando nace un hombre que es importante para nuestra historia, pero que es un pecador, igual que todos los demás que hemos estudiado. Y ese varón que nace es Moisés, Moisés. Entonces, yo quiero que veamos hoy un poco de la historia o de este episodio en la vida de Moisés y la parte de la Biblia que nos cuenta la vida de Moisés es desde Éxodo capítulo 2 en adelante.
pero vamos a hacer un pequeño resumen usando otro pasaje de la Biblia que está en Hechos capítulo 7. Entonces quiero que vayamos allí a Hechos capítulo 7 para iniciar entonces aquí nuestra clase y ver un breve resumen de la vida de Moisés, de los eventos relacionados a su nacimiento que pueden ser importantes para nosotros. Hechos capítulo 7, desde el versículo 20, nos cuenta cómo nació, fue criado y creció Moisés allí en Egipto. Era hijo de levitas, recuérdenlo, pero vamos a ubicarnos entonces allí en Hechos 7, desde el versículo 20 en adelante, para considerar entonces cómo es que se nos narra aquí la vida de Moisés. Dice así este pasaje: en aquel mismo tiempo nació Moisés, o sea, como en el año 320 de la esclavitud, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Te recuerden algo, y es que para ese tiempo en el cual Moisés nació, Faraón estaba matando a los hijos varones que nacían de los israelitas por lo mismo, de evitar que de pronto estos hijos crecieran y fueran guerreros que a la larga le dieran el golpe de estado a los egipcios. Y entonces el faraón mandaba matar a todos los varones que nacían. Pero en el caso de Moisés, sus padres lo tuvieron escondido durante 3 meses y un día, no pudiendo esconderlo más, lo colocaron en una canastilla de juncos y lo enviaron por el río Nilo para a ver qué le pasaba al niño, si de pronto se salvaba o moría de esa manera. Y la hija de Faraón lo recogió y lo adoptó como hijo suyo, pero va a ser la misma mamá de Moisés la que va a ayudar a la hija de Faraón a criar a su propio hijo. Así que, aunque la educación de Moisés contó por cuenta del imperio egipcio, fue la propia madre de Moisés la que termina criándolo. Ahora, versículo 22 dice, Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, noten, Moisés era un hombre bien educado y un hombre importante por ser el hijo de la hija de Faraón allí en el imperio egipcio. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces aquí encontramos un evento importante en el que cuando Moisés cumple 40 años, tiene el deseo en su corazón, dice el texto, de salvar o de visitar a sus hermanos hebreos, israelitas, y de intentar hacer justicia hacia uno de ellos que estaba siendo maltratados. Pero como veremos, esto no salió nada bien. Versículo 24 dice, y al ver Moisés a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces aquí Moisés estaba pensando que él era algo así como el salvador de Israel, ¿no? Y por eso él intentó a su propia manera salvar a un israelita, pero lo que terminó haciendo fue matar a un egipcio. Versículo 26 dice, al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, verso 27, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces aquí vemos que ante las pésimas decisiones que tomó Moisés de liberar por su propia cuenta a los israelitas de Egipto, terminó matando a un egipcio y terminó siendo menospreciado por los propios israelitas.
ante lo cual Moisés, asustado porque el faraón podría matarlo, escapó hacia un desierto que se llama el desierto de Madián. Allí Moisés consiguió un trabajo, una esposa y tuvo dos hijos. El trabajo de Moisés fue el trabajo de pastor de ovejas. Su esposa era Séfora. Y estos dos hijos también los engendró allí en ese tiempo en Madián. Ahora, este trabajo que consigue Moisés, como veremos, es uno de los trabajos más menospreciados y más humillantes de aquella época. Y más para Moisés, quien era un príncipe, ahora pasaba a ser un simple pastor de ovejas en un desierto, un don nadie y un desconocido. Pero en el versículo 30, miren lo que va a ocurrir. Dice, pasados 40 años, o sea que Moisés dura 40 años siendo pastor de ovejas en el desierto, ya tiene 80 años Moisés, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Verso 32 le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Bueno, entonces aquí, cuando Moisés cumple sus 80 años allí en el desierto, tiene un evento en el que Dios lo va a llamar, en el que Dios se le va a dar a conocer. Y ese evento tiene lugar en el monte Sinaí, en el monte Sinaí, donde una zarza, que es como un arbusto o un árbol pequeño, como lo pueden ver en la imagen, está encendido en fuego, pero ese árbol no se quema, ese árbol no se consume, sino que el fuego sigue ardiendo. Y entonces, desde ese fuego, desde esa zarza, Dios llama a Moisés y se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto nos muestra que Dios le va a dar ahora una misión especial a Moisés. Entonces, ¿cómo podríamos resumir? Mire esto que acabamos de ver. Primero, encontramos que Moisés en sus primeros 40 años es un príncipe en Egipto, pero luego a sus 80 años es un pastor en Madián. Y a partir de aquí nos vamos a encontrar que Dios le va a dar una misión especial a Moisés para que sea ahora el líder de este pueblo de Israel, pero vamos a ver en particular de qué es lo que se va a tratar esta misión que Dios le va a encomendar a Moisés. Así que quiero que vayamos a Éxodo, volvamos allí a Éxodo, capítulo 3, y en el versículo 10 encontramos la misión que Dios le va a dar a Moisés aquí en este monte Sinaí, en esta visión. Dice el versículo 11 así. Entonces, Moisés, perdón, el verso 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le está mandando a Moisés que vaya y saque a los israelitas de esa esclavitud en Egipto. Ahora, se supone que Moisés 40 años atrás ya había intentado por su propia cuenta liberar a los israelitas de Egipto, pero no le había funcionado. ¿Y por qué no le había funcionado? Porque todavía no era el tiempo en que Dios quería que fueran liberados. Y además, Moisés estaba haciendo las cosas a su propia manera. Él como que se había autoproclamado el Salvador de Israel y terminó más bien cometiendo un asesinato. Así que Moisés es un asesino aquí. Moisés se había equivocado y ese no era el propósito de Dios para Moisés a sus 40 años, pero a sus 80 años, después de haber sido un pastor en Madián, Dios llama a Moisés para que él vaya y libere
al pueblo. Entonces aprendemos aquí una lección muy importante y es que Dios obra a través de las personas cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Fue en el tiempo que Dios quiso llamar a Moisés para liberar al pueblo y no cuando Él quiso hacerlo por sus propios medios. Pero también aprendemos que cuando hacemos las cosas a nuestra propia manera, como hemos visto a lo largo de la historia de la redención, siempre fracasamos. Eso trae dolor, eso trae pecados, eso trae tristeza, pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, las cosas son totalmente diferentes. Pero otra cosa que es interesante observar aquí es esos 40 años de cambio en la vida de Moisés. Es decir, el primero es un príncipe en Egipto, tal vez es muy confiado en sí mismo porque tiene todas estas habilidades, tiene todo este intelecto, es una persona importante en Egipto y tal vez eso lo llevó a creer que él era el salvador de su pueblo, pero eran necesarios 40 años para que él agachara su cabeza, para que se despojara de su orgullo y a través del trabajo de ser pastor de ovejas en Madián, él iba a aprender esta lección acerca de la humildad. Ser un pastor de ovejas en un desierto era una tarea sumamente compleja. Las ovejas eran o son animales muy difíciles de pastorear. Las ovejas son animales que no ven bien, son animales que no olfatean bien, que no tienen un instinto de peligro, ¿no? No tienen alertas de peligros. Son animales que cuando están caminando con el rebaño tienden muchas veces a adelantarse a algunos y otros a quedarse muy atrás, a meterse en problemas continuamente, lo cual hace que las ovejas sean animales muy difíciles de pastorear. Moisés tuvo este trabajo en el desierto y estos 40 años le enseñarían a primero aprender cómo es que es la vida en un desierto con un gran rebaño de ovejas, pero también le enseñarían a ser paciente, a ser humilde y a ser manso, así como las mismas ovejas eran mansas. Y entonces uno pensaría que cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve a liberar al pueblo, pues Moisés saltó de alegría porque por fin se le estaba cumpliendo el deseo que había tenido de liberar al pueblo. Pero eso no fue lo que Moisés respondió. Miren el versículo 11, la respuesta de Moisés. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Mm? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice Moisés. Miren esa respuesta tan significativa. Moisés, con esta respuesta, está diciéndonos varias cosas. Primero, él está reconociendo que él es un pecador, que él ya ha matado, que él lleva sangre en sus manos, pero además está diciendo que él es alguien insignificante, pues él es un pastor de ovejas. Y cómo él, un hombre tan insignificante y tan pecador, puede hacer la obra de ir a liberar a la nación de Israel. Entonces noten cómo estos 40 años siendo pastor en Madián le han ayudado a Moisés para reconocer su propia condición pecaminosa, para reconocer su propia condición insignificante, débil, y eso es precisamente lo que Dios quería que Moisés reconociera. Para Dios, los grandes líderes, para Dios, las personas a las que Él se acerca, por así decirlo, son personas que reconocen su gran insuficiencia, su gran insignificancia, su gran pecaminosidad. La Biblia enseña que Dios no se acerca a los orgullosos y a los autosuficientes, sino que Dios se acerca a aquellos que son como Moisés, a los que reconocen su incapacidad, a los que reconocen su debilidad, a los que reconocen su insuficiencia. Es
con esos con los que Dios empieza a trabajar y a hacer su obra, como en el caso de Moisés. Y esto es muy importante también para entender cómo es que Dios salva a los pecadores de la condenación. La Biblia dice que Dios en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, ha venido eh, por los pecadores, no por los justos, por los pecadores, no por los justos. Ahora, no es que haya justos, porque ya hemos aprendido que no hay ni uno solo, no hay ni un solo justo, pero cuando dice que Dios ha venido a salvar a los pecadores, se refiere a aquellos que reconocen que son pecadores, aquellos que reconocen que van camino al infierno, aquellos que reconocen que no pueden hacer nada por sí mismos. Es a estas personas a las que Dios salva. De manera que el primer paso para que una persona pueda entrar en una relación personal con Dios como debe ser, es reconocer que es un gran pecador. Es reconocer que es un gran insignificante, insuficiente, indigno delante de Dios totalmente. Es a esos con los que Dios se acerca para empezar a darles la salvación que Él está ofreciendo. Pero estas personas que se creen buenas, que creen que no merecen, que no tienen que ser salvadas de nada, esas personas no pueden acercarse a Dios correctamente para relacionarse con Él. Entonces, como ha dicho alguien, el primer paso para ir al cielo es reconocer que merecemos el infierno. ¿Sí? El primer paso para ir al cielo es reconocer que merecemos el infierno. Y eso es lo que Moisés está diciendo con esas palabras. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A pesar de esto, Dios va a persuadir a Moisés para que Moisés vaya y libere al pueblo. En el versículo 14 encontramos un detalle que nos llama mucho la atención en este momento, y es que Dios se le va a dar a conocer a Moisés de una manera especial. Dios se va a autorrevelar a Moisés de una manera que Moisés antes no conocía. Y eso es importante por lo siguiente. Las personas hoy en día dicen que conocen a Dios, que conocen a Dios. Tal vez han escuchado e incluso han estudiado la Biblia. Y creo que eso era lo que le pasaba a Moisés. Moisés seguramente había escuchado a su mamá, había escuchado las enseñanzas de las promesas de la historia de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, pero Moisés no conocía a Dios. Conocía cosas de Dios, pero no conocía verdaderamente a Dios, lo cual son dos cosas muy distintas. Sabía información de Dios, había escuchado cosas de Dios, pero otra cosa era conocer personalmente a ese Dios, estar en una relación personal con ese Dios. Y el que inicia esta relación siempre tiene que ser Dios, no nosotros, porque nosotros somos pecadores y no podemos ponerle las condiciones a Dios para iniciar una relación con Él. Más bien es Dios quien coloca las condiciones para relacionarse con nosotros. Y en el verso 14, que es el que vamos a leer, vemos que Dios decide darse a conocer a Moisés y entrar así en una relación personal con él, dándole a conocer a Moisés su propio nombre, o sea, el nombre de Dios. Vamos a leer el verso 14, dice así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, esto es algo enigmático y algo misterioso, la manera como Dios se le presenta a Moisés, ¿no? Dice, yo soy el que soy, el yo soy. Ese es el nombre de Dios con el cual él se presenta ante Moisés para entrar en una relación personal con él. Pero, ¿qué es lo que significa este nombre? ¿Qué es lo que Dios quiere dar a entender? Bueno, este nombre yo soy el que soy, también puede traducirse como yo seré el que seré. Si yo soy el que soy o yo seré el que seré. De este nombre
o de estas expresiones es donde más adelante se va a construir el nombre Yahweh o Jehová, es el nombre de Dios que se traduce así en nuestras Biblias. Y esa frase, yo soy el que soy o seré el que seré, significa que lo que Dios era, Dios lo es y Dios también lo será. ¿Sí? Esa es la idea. Lo que Dios era, también lo es y también lo será. Todo esto con el fin de transmitir la idea de que Dios no cambia, de que Dios siempre es el mismo, de que Dios es un Dios fiel, un Dios eterno, pero también un Dios que existe por sí mismo y que nada le afecta a este Dios, un Dios que es totalmente independiente de las cosas creadas, que no necesita ni agua, ni comida, ni dormir, sino que es un Dios que está por encima de todas las cosas. Entonces Dios está dando a conocer en la plenitud de su carácter, por así decirlo, para que Moisés sepa que este Dios es superior a todos los falsos dioses que él había escuchado en Egipto. Los egipcios tenían un panteón de dioses totalmente humanizado, con dioses que cambiaban, con dioses a los que debía darles comida, con dioses a los que se les debía ofrecer cosas para que estuvieran contentos, pero el Dios al que se le está presentando Moisés aquí es un Dios que es autoexistente, independiente, eterno, que siempre será el mismo, que nunca cambia. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que estamos en esta mañana estudiando y ese es el Dios que mandó a Moisés a liberar al pueblo. Pero quiero que observemos otra cosa también. En el versículo 12 al final, en el versículo 12 al final, estamos en Éxodo capítulo 3, ¿no? El versículo 12 al final dice, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Mire, cuando Moisés sacara al pueblo de Egipto, tenía que llevarlo a ese mismo monte donde Moisés estaba teniendo esa visión de la zarza. Cuando dice el versículo, serviréis a Dios en este monte, la idea era que una vez que el pueblo fuera liberado de la esclavitud, ellos debían servir, o la palabra servir también se puede traducir adorar. Ellos debían adorar a Dios en ese monte Sinaí después de ser liberados por Dios. Y aquí tenemos un detalle importante, y es que el propósito de la salvación, es decir, el para qué Dios salva a una persona, está en este versículo. El propósito por el cual Dios salva a una persona es para que esa persona adore a Dios. Ese es el propósito, para que esa persona adore y sirva a Dios. Dios no lo salva para que ya pueda vivir su vida como le plazca, sino que Dios salva a las personas con el fin de que esas personas puedan adorar por el resto de sus vidas en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho al salvarlos. Así que ese detalle es importante. Dios dijo a Moisés que él debía llevar al pueblo al monte Sinaí para ofrecerle adoración allí en ese monte. Pero además de esto, hay otra cosa que quiero que observemos en este pasaje y es lo que el versículo 19 y 20 nos va a decir. Vamos a ubicarnos allí en Éxodo 3, 19 y 20. Dice así este pasaje. Mas yo sé que el rey, le dice Dios a Moisés, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces Dios le dice a Moisés, mira Moisés, ve a liberar al pueblo, pero Faraón no te va a dejar, ¿no? Esa es como una noticia muy contraria para Moisés. Ve a liberar al pueblo, pero Faraón no te va a dejar liberar al pueblo. Solamente vas a poder liberar al pueblo si yo intervengo con mi mano fuerte. Y luego el versículo dice, con mis maravillas, ¿sí? Con mi mano fuerte o con mis maravillas. Esto es muy importante y significativo.
porque Dios quiere dejar claro que no va a ser el poder de Moisés, ni la habilidad de Moisés, ni la humildad de Moisés, ni nada de Moisés lo que va a rescatar al pueblo de la esclavitud, sino que va a ser únicamente el poder de Dios, va a ser la potencia de las maravillas de Dios las que van a hacer que Israel como nación sea liberada de Egipto. Ahora, ¿a qué se refiere Dios con esta mano fuerte y con estas maravillas de las que Dios está hablando, que van a ser las que van a liberar a la nación? Pero vamos a mirarlas. Antes, solamente quiero mencionar aquí esto, y es que los otros años de la vida de Moisés, o sea, los otros 40 años, él vivió 120 años, él va a ser un líder en el desierto, es decir, va a guiar al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí y luego los va a guiar hasta la tierra prometida. Es decir, que desde sus 80 años hasta sus 120 años, él va a ser un líder en el desierto, guiando al pueblo para que lleguen a la tierra prometida. Entonces, la vida de Moisés son tres etapas, mire, de 40 años cada una. La primera es un príncipe en Egipto, la segunda es el pastor de Madián y la tercera va a ser el líder en el desierto. Habiendo dicho esto, entonces, ¿a qué se refiere Dios con esta mano fuerte y con estas maravillas que Dios va a hacer? Bueno, esto es una referencia a lo que nosotros hemos escuchado como las 10 plagas. Las 10 plagas. Estas plagas son la mano fuerte de Dios. Estas plagas son el poder de Dios, las maravillas a través de las cuales Él va a hacer dos cosas importantes. Número uno, a través de estas plagas, Dios va a redimir a la nación de Israel, es decir, es la manifestación de su poder redentor, ¿no? Recuerden que la palabra redentor significa salvación, pero también estas 10 plagas son el poder enjuiciador de Dios. ¿Y por qué el poder enjuiciador de Dios? Porque a través de las plagas, lo que Dios iba a hacer era enjuiciar a los falsos dioses que los egipcios tenían en su imperio. Los egipcios, el imperio Egipto antiguo, era un imperio en el cual se tenían las creencias en muchos dioses, dioses que tenían, por ejemplo, cuerpo de hombres, pero rostros de animales o rostros humanos, pero como parecidos, digamos, según sus convicciones, a deidades antiguas. Y cada uno de estos dioses eran dioses que protegían todos los asuntos de Egipto. Por ejemplo, estaba la diosa que protegía al río Nilo de cualquier plaga o pestilencia. Estaba el dios que protegía el sol para que siempre alumbrara. Estaba el dios de las cosechas que protegía las cosechas. Estaba el dios de la salud que protegía la salud de los egipcios. Estaba el dios del ganado que protegía los ganados. Estaba el dios de la noche. Es decir, habían dioses para absolutamente todas las cosas, para todas las cosas. Y lo que va a hacer Dios con estas 10 plagas es que va a humillar y a enjuiciar a cada uno de estos falsos dioses para mostrarles tanto a los israelitas como a los egipcios que Él es el Dios verdadero, que Él es el yo soy el que soy, que Él es el que está por encima de todos estos falsos dioses que los seres humanos hemos creado y que nos hemos inventado y que por lo tanto solamente deberíamos confiar y servir en este único y verdadero Dios. Hoy en día, eso me hace pensar en las personas que también tienen como creencias en las cuales tienen dioses para cada cosa. Entonces hay personas que, por ejemplo, creen que ahí está el ángel o el santo o el dios de el amor y el de las finanzas y el de la familia y el del trabajo.
o creen, por ejemplo, en amuletos, ¿no? En amuletos. Entonces el amuleto es que este collarcito hace esta cosa y esta cadenita hace esto y me protege de tal cosa y del mal de ojo y yo no sé qué. Bueno, todo eso es una forma en la que hemos transportado todas estas falsas creencias de Egipto también al tiempo de hoy. Pero todo eso es absolutamente desagradable a Dios porque Dios quiere que solamente confiemos en Él. Dios quiere que solamente nuestra confianza sea en Él, pues Él es el Dios eterno, autoexistente, todopoderoso, autosuficiente, etcétera. Entonces, por eso las 10 plagas muestran el poder redentor de Dios, pero también muestran el poder enjuiciador de Dios. Vamos un momento a Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 12, y miremos allí algo que está relacionado con esto que les estoy diciendo. Éxodo 12, 12, cuando se está hablando de la última plaga, que luego la vamos a ver en detalle, Éxodo 12, 12, al final del versículo, después de la palabra bestias, Éxodo 12, 12, después de la palabra bestias, Dios declara este poder enjuiciador o este propósito enjuiciador contra Egipto. Dice así, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, mire, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces Dios expresamente nos dice que Él traía estas plagas para enjuiciar a todos esos falsos dioses e idolatrías que la nación de Egipto tenía. Pero por otro lado, pensemos en el poder redentor de Dios, en el poder redentor de Dios. La esclavitud en Egipto solamente podría ser terminada si el Dios poderoso intervenía. Moisés por su propia cuenta no había podido liberar al pueblo. El pueblo mismo no se había podido liberar. Solamente la intervención poderosa de Dios era la que podía liberar a la nación de Israel de esa esclavitud. Ahora, esto es una representación, o sea, esta esclavitud de los israelitas es una representación de un tipo de esclavitud de nosotros hoy en día. La Biblia nos enseña que la raza humana, por causa de la caída en Adán, está ahora esclavizada al pecado. Es decir, hemos nacido siendo esclavos, así como los israelitas nacieron siendo esclavos allí, nosotros también nacemos siendo esclavos del pecado. Y cada vez que hacemos pecado, que cometemos pecado, estamos cumpliendo la voluntad de nuestro amo, que es el pecado. Y en el Nuevo Testamento se explica cómo esta esclavitud puede ser resuelta. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 8. Vamos a Juan capítulo 8 y vamos a mirar desde el versículo 32 en adelante, donde el Señor Jesucristo mismo va a hablar acerca de esta esclavitud. Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Dice así el Señor allí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces Jesús dijo a los judíos de ese tiempo que la verdad y el conocimiento de la verdad era lo que les podía hacer libres. Pero si Él dice que les podía hacer libres, ¿qué les está diciendo? Pues que eran esclavos, que eran esclavos. Entonces ellos entienden esto y mire lo que le van a decir al Señor. Verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Mm? Entonces ellos le dijeron a Jesús, pero nosotros no somos esclavos. ¿Cómo tú nos dices que vamos a ser libres si nosotros no somos esclavos de nadie? Entonces, versículo 34 dice, Jesús les respondió,
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren, entonces Jesús explica aquí que la verdadera esclavitud de una persona es hacer pecado. Cuando hacemos pecado, somos esclavos del pecado. Y las personas, todas, hemos nacido en este mundo y hemos hecho pecado. Por lo tanto, somos esclavos del pecado. Pero el verso 36 nos dice cuál es la manera en que una persona puede ser librada de esa esclavitud del pecado. Dice el verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay ninguna manera en la que un ser humano pueda ser librado de la esclavitud, sino que Dios mismo intervenga. El Hijo de Dios, el Salvador prometido, debe intervenir para salvarnos a nosotros de nuestra esclavitud. Y esa verdad que nos libera es la verdad del Hijo de Dios, es decir, conocerlo a Él y entrar en una relación personal con Él por medio de la fe, es lo que nos liberta de esta condición de esclavitud en la que todos nosotros hemos nacido por causa del pecado de Adán y Eva. Así que solamente Dios es poderoso por medio del Hijo para liberarnos. Y allí en Egipto, estas maravillas, este poder de Dios se iba a manifestar para salvar a Israel a través de estas plagas, pero hoy en día este poder liberador se manifestó a través de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. O sea, este sacrificio que Jesús hizo en la cruz es la manifestación más grande del poder de Dios para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y por eso aquellos que confían en Él, confían que ese sacrificio ha sido suficiente para eliminar la culpa del pecado, son perdonados y son librados de la esclavitud. Así que este hecho es importante. Miren, nadie puede salvarse a sí mismo de la esclavitud del pecado. Ningún hombre puede salvar a otro, un pastor no puede salvar a una persona, un sacerdote o un líder o un político o un maestro. Nadie puede salvar a otra persona, solamente Dios interviniendo en la vida de esa persona, haciéndole conocer la verdad y llevándolo a que reconozca que Cristo ha muerto por nuestros pecados, es el que nos puede liberar de esa condición de esclavitud en la que estamos desde el día en que hemos nacido. Así que eso significa la mano fuerte que Dios menciona allí en el pasaje. Ahora, brevemente, estas 10 plagas son plagas que, como les dije, van dirigidas a cada uno de los dioses egipcios. Por ejemplo, cuando Dios convierte el río Nilo en sangre, Dios está allí humillando a uno de esos dioses que los egipcios creían que era la diosa Isis. Ellos creían que esta diosa cuidaba el río Nilo, pero cuando Dios lo convierte en sangre, entonces ellos se dieron cuenta que esta diosa no era tan poderosa como lo era el gran yo soy el que soy. Y así con cada plaga, Dios va humillando a esos falsos dioses en los que los egipcios creían hasta que llegamos a la última plaga. Entonces quiero que vayamos un momento a Éxodo capítulo 11. Vamos a ir a Éxodo capítulo 11. Y en Éxodo capítulo 11 y 12 encontramos esta última plaga de Dios para con los egipcios. ¿Cómo se llama esta última plaga? Esta última plaga se le conoce como la muerte de los primogénitos. Así se le llama, la muerte de los primogénitos. Vamos a leer del versículo del 4 al 7. Éxodo capítulo 11, del 4 al 7. Dice así. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias,
y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Pues aquí podemos ver cuál es la última plaga. Es la muerte de los primogénitos. ¿Qué es un primogénito? Es el primer hijo nacido. Y esa noche que Dios designó, él iba a pasar matando a todos los primogénitos de los egipcios, incluidos de sus animales y bestias. ¿Y por qué Dios iba a matar a los hijos, a los primogénitos? ¿Cuál era el Dios que estaba siendo enjuiciado en esta última plaga? Era Faraón y su propio hijo, porque en la cultura egipcia, Faraón y su propio hijo eran considerados como dioses. El hijo de Faraón era considerado como el hijo de Dios y Faraón era considerado como un dios. Así que Dios mismo va a mandar la muerte de los primogénitos para mostrar que Faraón ni su hijo son dioses, sino que el verdadero Dios es este Señor que está haciendo todas estas plagas. Sin embargo, los israelitas, a diferencia de los egipcios, iban a ser guardados de esta última plaga. Pero los detalles de esta última plaga aparecen en el capítulo 12. Brevemente, quiero que los observemos. En el capítulo 12, en el versículo 3, al final, dice que la congregación de Israel debía escoger un cordero. En el versículo 5 dice que este animal tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Y en el versículo 6 dice que lo debían sacrificar a las 3 de la tarde. Entonces Dios está haciendo algo que ya ha hecho y es que para que los primogénitos de los israelitas puedan ser salvados, debía haber un sacrificio sustituto para que de esa manera esos israelitas primogénitos no murieran. Así que Dios le está dando la oportunidad a estos israelitas de que al hacer un sacrificio de cordero puedan ser librados del juicio de Dios. Pero el versículo 12, 7, perdón, el versículo 7 nos dice qué más tenían que hacer con este sacrificio. Versículo 7 dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, noten aquí que los israelitas debían tomar la sangre de ese cordero y pintar las puertas de sus casas para que cuando Dios pasara, Dios viera la sangre y de esa manera no traería el juicio y la muerte sobre el primogénito de esa casa. El cordero ya había muerto en lugar del primogénito de esa casa. Y por eso Dios no iba a matar al primogénito en esa noche. Dios veía la sangre. A Dios le importa ver la sangre perfecta que una persona tenga para hacer la manera en que esa persona sea librada del juicio de Dios. Y esto es algo muy importante porque nos enseña cuál es la manera en que los pecadores podemos ser salvos. Y es que si nosotros queremos que Dios no nos castigue con su ira, lo que tenemos que hacer es presentarle a Dios una sangre perfecta e inocente. Tenemos que estar refugiados detrás de una sangre de un cordero que sea perfecta e inocente. Y esa sangre perfecta e inocente, detrás de la cual podemos refugiarnos para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, es la sangre del Señor Jesucristo, ese Salvador prometido, quien está siendo representado aquí por estos corderos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó con su propia vida, Él derramó su sangre para que nosotros hoy no seamos destruidos por la ira de Dios. Así que Dios no va a ver nuestras obras. Dios no va a ver si nos hemos portado bien, si hemos sido buenos vecinos, buenos amigos, buenos hermanos, buenos trabajadores, buenos nietos, nada. Dios lo que va a ver es si tenemos una sangre que presentarle. Si le presentamos una sangre perfecta,
Dios nos va a perdonar porque Dios va a decir, ya hubo un sacrificio, ya alguien murió por este pecador, entonces yo no tengo que matar a este pecador. Pero si una persona intenta presentarse a Dios sin sangre, sin sangre, sino con sus propias obras o con su propia sangre, Dios lo va a tener que castigar, porque esa persona y sus obras merecen la condenación de Dios. Así que nosotros debemos presentarnos delante de Dios con la sangre que Jesucristo ha derramado para que Dios nos acepte y nos perdone. Y por eso es importante que confiemos en Él, que confiemos en su sangre y que confiemos en su sacrificio. A esta muerte de los primogénitos, volviendo a Éxodo, se le denomina la Pascua. Vamos al versículo 13 y leamos allí lo que dice. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré, mire esa palabra, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra pasaré es de donde viene la palabra Pascua o Pesaj en hebreo, que es la idea de que Dios pasó por alto el castigo cuando vio la sangre del animal derramada y pintada en las puertas. Eso significa la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo el castigo o pasar por de largo o por alto. La idea es que Dios, cuando vio la sangre, no castigó ahí, porque ya había un muerto que estaba representando al hijo primogénito de ese hogar. Eso significa la Pascua, y esta Pascua, es decir, el sacrificio del cordero y el hecho de que Dios haya pasado por alto el castigo, era algo que se tenía que hacer por todos los años siguientes, una vez al año. Cada año tenían que hacerlo hasta que apareciera el Salvador, quien era, por así decirlo, la Pascua final. Era el cordero final que iba a hacer que la ira de Dios pasara de largo y que Dios no trajera ese juicio y esa ira contra todos aquellos que se refugian detrás de su sacrificio. Y es de esta manera cuando en aquella noche Dios pasa y los hijos de los egipcios mueren, pero los hijos de los israelitas viven. Y entonces aprendemos esta última lección. Y es que en el caso de Faraón, que no quiso creer a la palabra de Dios, su hijo murió como juicio de Dios por no haber aceptado que debía dejar salir al pueblo. Los que no creen, entonces, tienen muerte. Mire, los que no creen reciben muerte, reciben lloro, reciben crujir de dientes. Pero en cambio los israelitas que creyeron tuvieron vida, porque ellos pudieron salir a la libertad, pudieron salir hacia la tierra prometida. Así que solamente vemos que hay dos grupos, los que no creen y tienen muerte, o los que creen y tienen vida, y nosotros en esta mañana podemos identificarnos solamente con uno de estos. O somos como los israelitas que han creído y que han tenido vida, o somos como los egipcios y como Faraón que no han creído y han recibido muerte de parte de Dios. Entonces, en el capítulo 12, en el versículo 37, encontramos la conclusión de este relato. Éxodo 12, 37 y 38. Leamos allí que nos habla esto de la liberación de Egipto o de Israel de Egipto. Dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, muchas personas, mire, muchas personas salieron de Egipto, de la esclavitud, por el poder de Dios, por el cordero sacrificado. Dice aquí que más o menos 600,000 hombres de a pie, si sumamos las mujeres y los niños, esto da más o menos 2 millones de personas que salieron hacia el monte Sinaí y luego hacia la tierra prometida. Entonces, noten cómo es el poder liberador de Dios, el poder redentor de Dios,
el que puede liberar a las personas de la esclavitud en la que se hallan. Conclusiones. Conclusiones. En conclusión, aprendemos en esta clase que Dios es fiel a sus promesas. Eso es lo primero. Habían pasado 400 años, pero Dios no se había olvidado del pueblo y Dios en su momento adecuado mandó a Moisés para que por medio de él manifestara Dios todo su poder para liberar a la nación. Pero, en segundo lugar, creo que aprendemos también que Dios es un Dios de justicia, porque Dios debe castigar al pecador, Dios debe castigar el pecado, pero también es un Dios de amor, porque Dios da la oportunidad de que el pecador, a través de un sacrificio, pueda ser librado del castigo que merece. Pero también aprendemos cómo Dios obra a su tiempo, como lo hizo con Moisés, no cuando Moisés quería, sino cuando era el momento de Dios de obrar. Y de esa manera es el poder de Dios lo único que puede liberarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Y ese poder se ha manifestado en la cruz del Señor Jesucristo. Es allí donde debemos creer que podemos ser salvos, porque no hay otro poder en este mundo en el que podamos ser salvos. Entonces, esas son algunas reflexiones de la clase de hoy. Vamos a detener aquí entonces la grabación